Doctor Albano, usted es el defensor de Jonathan Fabro. La tiene difícil, da la impresión. La denuncia acá, la denuncia en Paraguay. ¿Cuál es su ángulo? ¿Cómo lo defiende? Esos mensajes de texto que parecen impropios, pidiéndole fotos. ¿Cómo lo defiende? Bueno, a ver, ya estamos en la etapa en realidad de una sentencia, como todo el mundo sabe. Nosotros recurrimos a la nueva Cámara de Casación porque estábamos contrariamente a lo opinado por el tribunal, entendíamos que no existía prueba refutable alguna que los indiquen realmente a Jonathan Fabro como imputado del delito, realmente como autor de los delitos que se le imputaron. Si uno se pone a analizar la prueba en particular, en realidad, de lo que surgió del juicio y lo que había de la etapa de instrucción, sí. Ningún elemento es contundente como para sindicarlo directamente y condenarlo a Jonathan Él Fabro. niega totalmente que le haya metido los dedos, todo esto que es parte de la imputación. Sí, totalmente, y es más, él amplió su declaración indagatoria durante el juicio, hizo manifestaciones que no había podido hacer cuando tuvo la oportunidad de declarar ante la instrucción y aclaró ciertos puntos de la imputación, como ser lugares, circunstancias, modos, tiempos. Pero están esos mensajes que él dice que no existieron, que son falsos. Los mensajes no salieron del celular de Jonathan Fabro. Eso quedó establecido y preestablecido. Pero la prueba pericial dice, porque no están los mensajes en sí mismos, hay capturas de pantalla. Hay capturas de pantalla. Correcto. Pero los peritos dicen, sí, son capturas de pantalla auténticas. Y él dice, no es verdad. O sea, está mal la pericia. No, el problema es que la pericia no dice eso. A ver. ¿Por qué? Porque cuando se tomó el celular de la menor, en realidad, el perito fue concreto y conteste durante la audiencia, porque fueron preguntas que le hizo la defensa. Fue concreto en decir que el celular había sido manipulado. Es decir, hay programas que se han corrido dentro del teléfono celular para borrar toda información que tuviese ese teléfono celular. O sea, armaron captura de pantalla falsos. Es una probabilidad. ¿Y se puede falsear la época? Porque esas... ¿Cómo es eso? El tema es que no se pudo determinar la época de los mensajes y tampoco sabemos o no se pudo determinar si la fecha de los mensajes tiene que ver con la fecha en cual se hizo la denuncia. Ahora, doctor Albano, ¿no es fuerte el hecho de que tenga la denuncia de esta sobrina y también una denuncia en Paraguay de otra menor? Bueno, quiero aclarar algo respecto de la denuncia del Paraguay. A ver. Nosotros estamos en contacto permanente, comunicación con el abogado de allá, relaciones hecho en particular, perdón, y le puedo llegar a decir que hubo mucha influencia de la denuncia del Paraguay respecto de el pretenso querellante en la causa aquí denunciante, Jonathan Fabro, o sea, y la persona de acá influyó en la causa de allá. Hay muchos mensajes de texto que se recuperaron de WhatsApp en los cuales le indican a la denunciante en Paraguay qué es lo que tenía que decir o cómo debía decir las cosas para que esa denuncia prosperara. A ver, pero usted lo que piensa es que Jonathan Fabro, jugador de fútbol, con dinero, etcétera, etcétera, lo que quisieron es sacarle dinero o lo que quieren es sacarle dinero. Es una probabilidad muy importante. De hecho, hay circunstancias que surgieron también de la audiencia de debate que nos hacen pensar en una situación particular económica o un beneficio que podría llegar a tener alguien. Pero por ahora no hay causa civil, ¿no? No hay una demanda de dinero. No, por el momento no. Ajá. Entonces, por ahora, para usted, digamos, tiene algo de lógica también que quieren sacarle dinero a un famoso. Algo que ocurre un poco en el mundo. Sí, no solo. Es que... Pero está el tema, para mí, los mensajes y, bueno, la denuncia en sí mismo, todo eso tiene su peso, doctor Albano. Bueno, el problema es que, vuelvo a repetir o vuelvo a ser insistente en lo que surgió del debate, porque mucho se habló durante la instrucción, mucho se habló tras cámara, en lo público, en lo privado, y a nosotros más que nada nos interesó escuchar a los testigos durante la audiencia de debate y nos encontramos con testimonios
de la familia directa de la menor que se contradecían entre sí. Por ejemplo, se vislumbró que el celular llega a la instrucción dañado o roto y hubo contradicción entre los testigos que fueron de parte digamos, de la familia de la menor, los cuales indican que el celular, bueno, se rompió en tal momento, pero se rompió en tal otro, no se rompió en tal otro. Pero son como episodios que no dañan digamos, lo central, que es la declaración de la sobrina en la cámara Gesell. Bueno, el problema ahí, déjeme disentir con usted, justamente es que a partir de los testimonios que se dieron en el debate, todo lo que la menor describe como situaciones no pudieron ser probadas, ninguna. Desde la posibilidad de un automóvil de un color determinado, después resultaba que era otro. Pero él dijo que, bueno, porque una de las escenas es en un auto cuando iban a buscar unas valijas, ¿cierto? Circunstancia que nunca existió y quedó corroborado. Él dice que no existió y del otro lado dicen, sí, mire, fue a buscar valijas 6 veces en total. Bueno, eso dice la sentencia. Sí. Y lo cierto es que se hablaba de que en realidad había ido a buscar valijas porque las había extraviado. Sí. Están los informes incorporados a la causa de todas las aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, en los cuales en ningún momento Jonathan Fabro perdió ninguna valija. Pero el fallo dice que sí, que, bueno, que en 6 oportunidades fue a buscar valijas que no habían llegado. A ver, eso no es cierto, justamente fue motivo del recurso de casación ahora que interpone esta defensa, con más de 120 páginas de argumentación y sustentación de digamos, la veracidad que toma el tribunal sobre ciertos testimonios de los cuales no existe. Por eso la contrariedad en la cual nos encontramos, porque no hay prueba y ellos lo consideran como tales y bueno, en todo caso en una ocasión fue a buscar valija. No, señores, tienen que hacer algo concreto. Que acá tenemos un problema, digamos, en cierto sentido, de que la penetración se da en forma oral y entonces hay poca verificación, llamémoslo, física. Sí, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, sin embargo, hay como un estudio ginecológico en la causa. Bueno, el estudio ginecológico, desde ya le digo que dice que la menor no presenta ningún tipo de lesión, de ninguna índole, con lo cual en realidad se descartó totalmente la penetración o un abuso sexual con penetración. Entiendo. Que digamos que es una exigencia de una figura para grabarla. Sí. El testimonio de la médica forense que vino al juicio, que fue pedida por la defensa también, fue categórica, pero categórica, y la querella insistió en tipo de frotamientos, roces, un montón de circunstancias como para involucrar el delito a un agravante de ese delito. Y la médica fue contundente. No, señor, eso no se dio nunca. Ajá. Entonces, ahí le parece que en eso hay mentira, en esa parte. Es que no solamente se determinó que hubo mentira en eso, sino que surge del relato de la menor en la cámara Gesell, sino que a partir de lo que sucedió en el juicio, de la declaración de los testigos, vamos descartando, es decir, ¿por qué creerle una cosa y las otras no? ¿O por qué creerle las otras y las otras no? Argumentó que la sobrina no conoce su cuerpo porque si no hubiera hablado del tamaño de su miembro, etcétera, etcétera. ¿Es cierto que él argumentó eso? No, en realidad no es cierto. Fue una estrategia de la anterior defensa que estuvo en la instrucción y por recomendación de esta defensa durante el juicio oral... No se tocó. No, sí se tocó y él aclaró cuál era el sentido de las frases que él había utilizado, porque entendíamos que no era lo correcto, sino por parte de la defensa anterior, una estrategia propuesta ante la declaración indagatoria en el juez de instrucción, pero nosotros entendimos que no es lo correcto y por eso en el juicio fue aclarado. Entonces, igual está en una situación muy, pero muy difícil. ¿A qué lo atribuye usted? Es decir, fue condenado en el juicio, no lo tiene fácil en casación. La verdad, está en una situación muy complicada. No es fácil, no es sencillo. Tiene otra denuncia en Paraguay.
Es decir, tiene como tiene fuertes cosas en su contra. Sí, el problema es que, el problema o la diferencia entre encontrarnos con fuertes cosas y con realmente la verdad de lo que ocurrió o lo que no ocurrió, justamente está a partir que nosotros entendimos y lo dijimos en el recurso de casación, que el fallo fue, déjemelo decirlo de esta manera, como para una tribuna o para dejar a la opinión pública tranquila de que se cumplió con lo que dice la ley. Pero en realidad creo que el tribunal no lo fundamenta como corresponde el fallo. Ahora, hay muchas falencias. Una pena tremenda, ¿no? Sí, pero usted imagínese que venía con un requerimiento sobre 14 hechos y lo terminaron condenando por 2. Entiendo. Es decir, en la perspectiva defensista o en la perspectiva que uno propone una defensa, entendemos que ¿por qué creerle a los 14 y ahora solamente creemos en 2 hechos? Entonces, ¿por qué los otros 12 no? ¿O por qué los otros 10 no? ¿O por qué los otros 7 no? Entonces, por eso hablo de una falta de fundamentación o una vaga fundamentación del fallo para determinar ciertos hechos que no ocurrieron. Su mirada entonces es, esto es mentira, no existió y a la piba la prepararon. Nosotros no decimos que la niña miente, sino que falta a la verdad. A ver, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que hay ciertas circunstancias que ocurrieron durante el debate y por la prueba que se logró incorporar, que la vida familiar de la menor dentro de la casa o dentro de la vivienda, nos encontramos con situaciones de totalmente ausencia de la madre, del padre, de algún mayor o de alguna persona mayor de edad que pudiera, entre comillas, controlarlos o por lo menos dirigir su camino como menores que son, ¿no? También es cierto que se hacían muchas fiestas ahí adentro, que en un momento... O sea, usted lo que dice es que se hizo como una especie de fantasía ella y después fue alentada. Eso es lo puede haber ocurrido, tranquilamente, puede haber ocurrido. Doctor Albano, muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Enseguida escuchamos la otra campana.